Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien esta nochecita. Fíjense que estos días, en estos últimos meses he estado teniendo bastantes lecturas de diferentes personajes y acabo de ver la vida de dos personas que me llamó muchísimo la atención porque sus vidas son un total contraste una de la otra, ¿sabes? Mi primer personaje que estuve estudiando es un hombre que se llama Karl Marx. No sé si diga bien los nombres, así que ahí me disculparán. Karl Marx fue un filósofo, fue un matemático, fue un escritor, fue un poeta, era muy inteligente, inclusive creo que sabía hablar alrededor de 6 idiomas. Casi 6 idiomas sabía hablar. Este hombre tuvo el movimiento del marxismo. No sé si algunos alguna vez hayan escuchado hablar de esto. Y si no, les invito a que busquen la historia de este hombre. La verdad está súper interesante. Y ahorita, por el momento, estoy leyendo la vida de un hombre que se llama Krishnamurti. Krishnamurti es un hindú que dejó un gran legado y una gran enseñanza, porque este hombre era un filósofo, era un psicólogo, era muchísimas cosas también. ¿Qué hay de diferente entre la vida de Karl Marx y Krishnamurti? Karl Marx nació dentro de un seno, aunque eran judíos sus padres, tenían una solvencia económica estable. ¿Qué pasó? Bueno, que al pasar de los años, Karl Marx se obsesionó tanto por varias cuestiones de su vida, como escritos, libros que quería hacer y que al final no hacía nada, no hacía mucho. Él básicamente la mayor parte de su matrimonio lo vivió en una pobreza extrema. Inclusive dos de sus hijos murieron de hambre, literalmente murieron de hambre porque no tenían cómo solventar a sus hijos. O sea, las necesidades básicas no las podía solventar este hombre. Krishnamurti, por otro lado, fue un hombre que nació en una sociedad económicamente baja. O sea, era un hombre que nació donde tenía casi 10 hermanos, no había mucho dinero en casa. Al final lo adoptó una asociación religiosa, que no me acuerdo ahorita muy bien porque pues no retengo toda la información. Este hombre Krishnamurti se dedicó todo el tiempo a hablar sobre el crecimiento espiritual, sobre el autoconocimiento de las personas, de cómo debemos autoconocernos, y aunque sus ideas son extraordinarias y todo lo que enseñó es extraordinario, nunca lucró con ello, sino que al contrario, todo lo que él recibía lo usaba para fundaciones, lo usaba para sus libros y todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que me llama la atención de estos dos hombres? Que por un lado, Karl Marx, a pesar de que era una persona súper inteligente, murió en una pobreza extrema. Súper extrema la pobreza en la que él vivió, en la que él murió. Totalmente su amigo Engels le terminó pagando su vida. O sea, Engels era su mejor amigo y le mandaba cierta cantidad de dinero mes por mes porque sabía que pues le iba de la fregada a este hombre, y le pagaba y le mandaba dinero y le prestaba y Karl Marx todo el tiempo en sus cartas se ve cómo le pedía dinero, como esto, o sea, todo el tiempo se quejaba de su situación económica, todo el tiempo se quejaba de que le iba mal, de que el dinero, de que esto, de que el otro. Y en cambio, Krishnamurti, a pesar de cómo tuvo su vida, murió en una situación económica estable, muy estable. A lo que yo quiero llegar es que la diferencia de pensamiento de cada uno. Krishnamurti, por un lado, creía que el cambio radicaba en uno mismo, que para uno estar bien, para uno poder estar bien,
necesita tener cambios propios, necesita interiorizar. Krishnamurti decía que todos los días era una muerte continua. ¿Por qué? Porque era una oportunidad de matar los malos hábitos y empezar a hacer nuevas cosas, empezar a hacer nuevos hábitos que te puedan ayudar a mejorar en tu vida. También enseñaba que los apegos, el apego al dinero, el apego a las personas, el apego a las emociones, el apego al pasado o el apego al futuro, es lo peor que puede haber para el ser humano y que lo puede detener. O sea, sus enseñanzas eran: cambia tú para que tu alrededor pueda ser diferente. En cambio, Karl Marx basaba sus ideas en el cambio, que el cambio debía de ser exterior. O sea, la sociedad tiene que cambiar, el gobierno tiene que cambiar. Yo estoy mal porque el gobierno está mal, yo estoy mal porque la sociedad está mal, porque todo lo que se vive allá afuera está mal, por eso a mí me va mal. ¿Entienden? Entonces, es este contraste en las ideologías de cada uno que me lleva a ver cuán importante es nuestra estabilidad emocional, cuán importante es nuestro autoconocimiento, cuán importante es conocernos, sanarnos, cuán importante es entender que afuera no puede cambiar si nosotros no hemos cambiado. Y todo se empieza cuando tenemos este tipo de situaciones, lo empezamos a ver palpable en nuestra economía, en nuestra casa, en nuestro aseo, en todo este tipo de cosas. Y lo veo porque son dos figuras que realmente marcaron dentro de la sociedad, marcaron dentro de sus tiempos. Eran personas de las que se hablaba, eran personas que hicieron movimientos de masas, porque Karl Marx, ya después de su muerte, pues resurgió esto, el marxismo. Sus ideologías se tomaron mucho en cuenta. Y en cambio Krishnamurti también fue una persona que movió masas, su ideología, de hecho a Krishnamurti le decían el aniquilador, porque aniquilaba ideas, porque aniquilaba cosas fuertemente atrincheradas, las tumbaba. La ideología de una religión, la ideología de creencias, de culturas, a ver, es que tienes que tumbarte esto para que realmente puedas ser libre. Cómo la verdad nos libera. De hecho, hablaba mucho de situaciones bíblicas, de todo este tipo de cosas, pero digo, qué contraste tan grande, porque los dos venían de sociedades muy distintas, de culturas muy distintas, pero sin embargo, los dos tenían un coeficiente muy grande, esta habilidad de atraer a las personas a la hora de hablar, de conducirse. Pero cuán diferente fue. Uno, por el hecho de quejarse y de ver todo el tiempo su exterior antes que su interior. Terminó en una situación muy lamentable, y en cambio el otro, de hecho, su vida fue bastante larga porque creo que murió hasta los 90 y tantos años, y Karl Marx murió a los 60 y tantos años, porque Karl pues ya traía muchísimos padecimientos arraigados todo el tiempo. ¿Por qué? Porque pues nunca tuvo ni la alimentación correcta, ni los cuidados médicos correctos, ni nada de eso. Y tú puedes decirte, o sea, no manches, pero ¿por qué le iba tan mal? Todo tiene que ver con cuestión de pensamiento. La forma en que pensamos y percibimos nuestra vida es lo que vamos a atraer. Es lo que queremos, lo vamos a atraer. Y no sé si me entiendan o me comprendan de lo que les estoy hablando, pero no sé, quise compartirlo con ustedes y a lo mejor hay alguien por ahí conozca de lo que estoy hablando y me puedan comentar a ver qué. Cuídense mucho y bye bye.